Las especies invasoras representan un grave peligro para el ecosistema de Puerto Rico porque compiten con las plantas y animales nativos por agua, alimento y hábitat. Para explicarnos cuáles especies se catalogan como invasoras, cómo llegan a la isla y los daños que ocasionan, nos acompaña el doctor Ernesto Goitia, quien es biólogo de vida silvestre y herpetólogo. ¿Lo dije correctamente? Es correcto. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por Decíamos invitarme. unos minutos antes de comenzar esta entrevista que para el puertorriqueño promedio, ¿verdad? Como yo, el paradigma de la especie invasora son las iguanas. Las iguanas verdes estas, que yo les tengo terror, ¿verdad? Pero es una especie invasora y de alguna forma compite, ¿no? Es correcto. Con las nativas. Eso es correcto. No solamente compite con las especies nativas, sino que también nos destruye la agricultura, destruye la forestación entre los mangles. Son animales que normalmente se basan en los topes de los árboles y se alimentan de las hojas nuevas. Eso es lo que hace que atrase el crecimiento de los árboles nativos de la isla. Y cuando nos planteamos, por ejemplo, en el caso de las iguanas, ¿qué hacer? ¿Cómo solucionar esta situación? O sea, ¿es posible la eliminación de la población de este tipo de poblaciones? Es casi imposible eliminarla por completo. Sí, hay varias instituciones que están trabajando en el control de la propagación de la especie. Ya la especie está introducida, el ambiente y el clima de Puerto Rico es perfecto para la producción y la cantidad que hay actualmente en la isla es tan inmensa y la cantidad de huevos que ellos producen, pues es una especie que sí se trataría de controlar, pero es casi imposible, diría yo, la eliminación completa. ¿Qué otras especies son invasoras que quizás no sean tan visibles para el puertorriqueño? Bueno, cuando nosotros hablamos de especies invasoras, hay una gran variedad porque estamos hablando de árboles, de plantas, de insectos y animales. Normalmente lo que nosotros realmente visualizamos son los animales. Tenemos el caimán, que viene de Sudamérica, que normalmente pues, se localiza en el área norte de la isla, pero uno recientemente que estamos teniendo un problema inmenso es el pez león. El pez león pues, ha llegado a las costas de Puerto Rico y la cantidad de huevos que ellos producen y la cantidad que se ha multiplicado es casi imposible poder controlarlo. ¿Qué hábitat o qué especie es la más amenazada por la presencia de este pez? Pero el pez león es un pez carnívoro. O sea, todos los peces que hay en nuestros arrecifes son propensos a hacer comida de esta especie. ¿Y cómo llegó esa especie aquí? ¿Alguien la trajo en avión? ¿Alguien la trajo por barco? Pues mira, esto es un problema que pues realmente son hipótesis lo que hay actualmente. Pues muchas de las hipótesis que se habla pues dice que el pez ha sido introducido en el mercado de mascotas. La gente lo introduce en sus peceras y al ver que es un pez tan agresivo que se comen todos los demás peces, pues decide soltarlo. Como también dice desde el huracán Como se dice que pasó con las iguanas, ¿verdad? Sí, como que las iguanas llegaron en el mercado de mascotas. Crecieron demasiado muy grandes, la gente se les escapaba o no las podía tener en cautiverio y decidían soltarla. En el pez león, pues también se dice que a través de la destrucción de los acuarios que hubieron en la Florida con la llegada del huracán Katrina, pues llegaron a través de las corrientes a las costas de Puerto Rico. Se para acá. Exacto, pero una de las principales es que este pez viene de las aguas del Pacífico. Los buques cuando pasan a través del canal de Panamá abren unas compuertas para neutralizar el peso en el paso del Pacífico al Atlántico. Se trasladan también, además del agua, los peces. Dentro de esos módulos, cuando esa agua se introduce para balancear el peso de la embarcación, llegan a las costas, desencargan esas aguas y entre esas aguas pues se dice que esos peces llegaron a Puerto Rico. Sobre aquellos aspectos que quizás los puertorriqueños podemos controlar, debe haber mayor conciencia en cuanto a las especies que se adquieren, ya sea legal o ilegalmente, porque sabemos que hay un mercado amplio, ¿verdad? Es correcto. De especies que a veces la gente ni se imagina, las cosas que se pueden encontrar aquí en Puerto Rico. Eso es correcto. Yo creo que la educación nos llevaría a la concientización de adquirir este tipo de mascotas, porque yo digo que el problema principal que tenemos es que adquirimos unas especies exóticas sin saber y tener el conocimiento del daño que nos ocasiona a nuestros ecosistemas en corto plazo o en largo plazo. Y sin tener conocimiento de lo que estamos trayendo aquí, y que los hábitats no son los adecuados, etcétera, etcétera. Y hay que proteger, ¿verdad?, las especies nativas. Claro que sí. Muchas de las cuales son endémicas. Es correcto. Tenemos una especie de la boa de Puerto Rico que está en peligro de extinción, tenemos el manatí, tenemos varias especies en Puerto Rico que son únicas en base a los ecosistemas que tenemos en la isla, que son únicos en el mundo, pues que tenemos estas especies. Hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos, es correcto. Gracias por haber estado con nosotros, bien interesante esta información. Más videos en sistematv.com.